Muy buenas tardes a todos los presentes. En unos minutos vamos a iniciar nuestro evento principal con Futuro, desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIX. Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida a nuestro evento principal con Futuro, Conferencias de la Comunidad WIX. Me presento, soy la maestra Jimena Molina, coordinadora de la Red Alumni, y seré anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Antes de comenzar, vamos a mencionar los 4 programas que tiene nuestra universidad como doctorado y 3 de maestría. Así tenemos doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas y doctorado en Dirección de Proyectos. También cuenta con las maestrías de Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Todos ellos acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México y con el reconocimiento de validez oficial de estudios.
También comentar que la red Alumni, encargada de la difusión y extensión para toda la comunidad Wix, presenta 6 portfolios de programas. Así tenemos a Nexus 6, promoviendo la cultura científica, InnoLab, capacitaciones de competencias académicas, NextMind, el ciclo de conferencias internacional, Synaxis, conferencias de desarrollo personal y profesional, Quizmaster, el juego del conocimiento, y nuestro evento principal del día de hoy, Con Futuro, conferencias de la comunidad Wix. Antes de darle paso a nuestra panelista del día de hoy, quisiera comentar al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas. Estas preguntas las puede realizar por el chat privado que al finalizar nuestra panelista las va a contestar. Muy bien, ahora daremos paso a nuestra panelista del día de hoy, la maestra Reina Joana Gil Toro, con su tema Educación Inclusiva, oportunidades y desafíos de la escuela primaria en Colombia. Adelante, maestra Reina, toda suya la pantalla. Bueno, bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Es un honor estar aquí hoy compartiendo este espacio de aprendizaje con ustedes, personas que como yo seguramente creen en el poder transformador de la educación. En esta ponencia realizaremos una exploración acerca de la estrecha relación que existe entre inclusión y educación, un tema que me apasiona profundamente. Soy Reina Johanna Gil Toro, licenciada y magíster en educación. Actualmente me encuentro adelantando mis estudios doctorales en educación con la Universidad de Investigación e Innovación de México, a la cual agradezco profundamente por brindarme este espacio de aprendizaje y de conexión pedagógica. Asimismo, quiero agradecerles a ustedes quienes están conectados hoy, dedicando un poco de su tiempo para participar de esta ponencia sobre un tema tan relevante en el sector educativo como es la inclusión. Así que mil y mil gracias. Esta ponencia la he dividido en 4 momentos. En el primero hablaremos un poco de la conceptualización de inclusión educativa. Continuaremos con parte de la normativa a partir de los lineamientos propuestos por organizaciones como la ONU, para abordar posteriormente algunos desafíos y oportunidades que enfrentamos en materia de inclusión escolar. Posteriormente hablaremos sobre la herramienta PIAR y el enfoque DUA, que se han convertido en fuertes elementos para contribuir en el aprendizaje y en la inclusión educativa. Antes de abordar propiamente el concepto sobre inclusión educativa, quiero hablar un poco de 2 términos para luego llegar a su vínculo con la temática que hoy nos convoca. Estos son la educación como derecho y la diversidad como característica de lo humano. En primer lugar, hablaré del derecho universal a la educación como derecho humano fundamental. Quiero hacer mención aquí a la Declaración de los Derechos Humanos adoptados por Naciones Unidas y precisamente en su artículo 26, en donde se establece que toda persona tiene derecho a la educación. Como vemos, ni allí ni en la legislación colombiana, en este caso, incluyendo la Constitución Política y la Ley General de Educación, la Ley 115, en ninguno excluye alguna población de tal derecho. Entonces, digamos que la educación no estaría pensada para ningún tipo de estudiante en particular ni para una población determinada, lo que quiere decir que a todos se les debe garantizar este derecho. En segundo lugar, considero importante precisar la necesidad de abordar la diversidad como característica inherente a lo humano. Y es que todas las personas por naturaleza somos diferentes, desde lo físico, lo mental, lo psicológico, desde lo emocional, desde lo espiritual también.
Cada uno tiene formas de actuar, pensar y de relacionarse de manera diferente. Por lo tanto, no podemos pensar en una igualdad frente a comportamientos y aprendizajes. En este sentido, desde la perspectiva de diversidad como característica innata del ser humano, quisiera plantear dos preguntas. La primera, ¿qué nos hace pensar que todos aprendemos de la misma manera? Y mejor aún, ¿qué le hace pensar a un maestro o a un profesional en pedagogía hoy en día que a todos se les debe enseñar de la misma forma? Entonces es absolutamente necesario comprender que la educación debe ser accesible para todos y ese todos poseen características diferentes. Por lo tanto, la educación debe contemplar esa diferencia y no para limitar su acceso, sino por el contrario, para posibilitar el aprendizaje en cada uno de los estudiantes. Quiero que veamos este corto video para que entremos en materia de la conceptualización propia de la conferencia. Todos somos diferentes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación y por ello algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales, con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Bueno, creo que con el video podemos situarnos un poco en lo que respecta al enfoque de educación inclusiva. Y es que este concepto en muchos espacios se ha limitado a la atención educativa de personas únicamente con discapacidad. Y aunque hace parte, esta realmente se refiere a la garantía de los derechos o del derecho a la educación para todos, para estudiantes con discapacidad física, sensorial, intelectual, estudiantes que presentan algún tipo de trastorno,
pero también para el que no presenta ninguna de estas características, para estudiantes con diferentes orígenes étnicos, culturales o diferentes niveles socioeconómicos. Es decir, la educación inclusiva es un enfoque educativo que busca garantizar que todos los estudiantes, sin importar sus características o necesidades individuales, tengan acceso a una educación con calidad, que les permita participar plenamente y activamente del proceso de aprendizaje dentro de un mismo entorno educativo. En este sentido, la inclusión educativa no se convierte en una opción, sino en una obligación, porque de cualquier modo todos los entes educativos deben ser garantes de atender este derecho. Tampoco se puede desconocer que esta surge a partir a partir de atender las necesidades y visibilizar a sectores poblacionales que han estado de alguna manera segregados o incluso excluidos y han sido población además vulnerable. Anteriormente no se hablaba de inclusión, se hablaba de integración y aquí vale la pena mencionar la diferencia entre estos dos términos. Recordemos que en la edad antigua y en la edad media, a las personas con discapacidad no se les daba ningún valor en la sociedad. Inclusive eran abandonados, asesinados y dejados a su suerte y en muchas ocasiones eran usados como los bufones de reyes y nobles. Más adelante, alrededor del año 1800, eran llevados a unos sitios o unos albergues en donde los cuidaban, pero aún no accedían al sistema educativo. Luego surgen las escuelas especiales alrededor del siglo XX, en donde se ocupaban ya de vincularlos al proceso educativo para continuar con las escuelas integradoras. Y a partir de allí aparece el concepto de integración, en el cual comienzan a abrirles las puertas de la llamada escuela regular o escuela común. Y en este espacio se les permite ya participar de algunas actividades, ya no de todas, pero de acuerdo a que se veía que de acuerdo a su discapacidad podrían desarrollar. Sin embargo, seguía evidenciándose cierta marginación frente a la participación de esta población en el aprendizaje. Llega entonces la escuela inclusiva para eliminar las barreras que el contexto ha formado y que impiden el acceso y participación plena a todas las personas, como le mencionábamos anteriormente. Entonces, así podemos precisar las diferencias entre inclusión e integración y entre exclusión y segregación. La integración es permitirle el ingreso a un estudiante al contexto educativo con una participación parcial, mientras que inclusión es proporcionarle los medios para que su participación plena en este espacio eh, pueda, pueda suscitarse. Es decir, cuando yo permito que el estudiante entre a la clase, pero no puede desarrollar todas las actividades, permaneciendo aún ciertos límites y barreras, estoy hablando de integración. Y cuando le posibilito su aprendizaje en todos los aspectos y con todas las estrategias que diseño para ello, y así poderle garantizar una educación significativa y de calidad, hablamos ya de inclusión. La exclusión entonces se da cuando no se proporcionan las condiciones en términos de accesibilidad al sistema educativo y seguramente cuando lo permito parcialmente. Esto o segregación es cuando yo permito que esto se dé, pero parcialmente, todavía no en su totalidad. Esto quiere decir que la segregación en el contexto educativo se evidencia en el momento en que permito el ingreso a la escuela, pero en un grupo aparte, porque supuestamente no podría realizar todas las actividades que como maestro planteo y diseño.
Algunos países de América Latina, como Colombia, se vienen acogiendo a alineamientos, orientaciones y acuerdos internacionales propuestos por la ONU a través de organizaciones que también forman parte de este sistema, como la UNESCO y la OEA, por ejemplo. Cada país tiene su normativa y legislación que busca garantizar una educación de calidad para todos. En Colombia, por ejemplo, de acuerdo con esta línea de tiempo que presento, se evidencia la normativa alrededor de la inclusión escolar y con la que demuestra acogerse a los acuerdos establecidos dentro de estas organizaciones. En 1990, por ejemplo, entra, de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, esta subraya que el derecho de todos los niños a la educación y a un nivel de vida adecuado eh, se debe garantizar para su desarrollo. Posteriormente, en 1991, entra en vigencia la Constitución Política de Colombia y en su artículo 67 refiere que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social y con ella busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, a la técnica y además bienes y valores culturales. Luego, en 1994, entra la Ley General de Educación, la Ley 115, en donde se habla ya de integración educativa. Específicamente su artículo 46 se refiere a la integración del servicio educativo, desde las personas con limitaciones físicas, limitaciones sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales. Hace parte entonces integral del servicio público educativo. Más adelante, en 1994, la UNESCO con la Declaración de Salamanca presenta un hito fundamental en la defensa de una educación inclusiva, de calidad y para la diversidad de estudiantes y particularmente para las personas con discapacidad. Posteriormente, en 1996, con el decreto 2082, que reglamenta la atención para personas con limitaciones o talentos excepcionales, en su artículo primero, por ejemplo, establece que la educación de las personas con limitaciones, ya sea de orden físico, sensorial, psíquico, cognitivo o emocional, y para las personas con discapacidades o talentos excepcionales, hacen parte del servicio educativo y ya entran a atender o esta población se atiende bajo los lineamientos de la Ley 115 de 1994. Más adelante, en el año 2002, surge la Ley 762, por medio de la cual Colombia aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, llevado a cabo en Guatemala y liderado por la Organización de Estados Americanos. En el 2003 se aprueba el Plan Nacional de Intervención en Discapacidad, implementando acciones sectoriales e intersectoriales orientadas al respeto y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad mediante estrategias de promoción y prevención. En el 2006, la ONU, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo primero, habla de que la convención pretende alcanzar un objetivo concreto y es el de promover, proteger y asegurar el pleno goce de las condiciones de igualdad con todos los derechos humanos, promoviendo el respeto como derecho inherente, como derecho inherente. En el 2008, la UNESCO organiza la Conferencia Internacional de la Educación en Ginebra, llamada Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro, cuyo objetivo principal fue analizar la construcción de sistemas educativos, unos sistemas educativos más justos y equitativos, que respondan a la diversidad de necesidades de aprendizajes en todas sus formas. En el 2009
Sale el decreto 366 por medio del cual se reglamenta la organización de apoyo pedagógico para la atención a los estudiantes con discapacidad o con capacidades educativas, con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva, proporcionando apoyo a cada vez que se requiera y a invitando también a la participación social de la comunidad. En el 2003, en la ley 1618, eh, bueno, esta ley tiene como objetivo garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante medidas de inclusión. Entonces ya vamos mirando a través de esta línea de tiempo cómo va pasando las políticas públicas a reconocer desde una integración y pasa a la inclusión propiamente. Durante el 2015, la ONU plantea el ODS 4, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Este objetivo consiste en garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Y la idea es promover oportunidades de aprendizajes permanentes para todos. Luego entra el decreto 1075-2015, en el que se garantiza y promueve por parte del Estado, a través de políticas públicas, el derecho, el acceso y la permanencia en el sistema educativo público sostenible, que asegura la calidad y la pertinencia en condiciones de inclusión. Viene un decreto que considero yo de los más importantes y relevantes en la educación inclusiva, y es el decreto 1421 del 2017. Este decreto define a la educación inclusiva como aquella que reconoce, valora y responde de manera pertinente la diversidad de características, de intereses, de posibilidades y expectativas de los niños y de las niñas, cuyo objetivo es promover su desarrollo, su aprendizaje y participación a través de prácticas políticas y estrategias educativas para eliminar las barreras existentes en el entorno educativo. Más adelante vamos a hablar un poco de estas barreras, porque realmente las barreras son del contexto y no son innatas del ser humano. En el 2019 se lleva a cabo el Foro Internacional sobre Equidad e Inclusión en la Educación, y este es organizado por la UNESCO. Entonces, en materia legislativa, se han propuesto y establecido normativas que sin duda contribuyen a la eliminación de barreras para la prestación del servicio educativo. Sin embargo, sé que continúan presentándose muchos obstáculos respecto a su implementación. Nada menos un estudio de la Contraloría General de la Nación en Colombia durante el año 2023 arrojó que el 5.2% de los estudiantes con discapacidad en el sector oficial abandonan la escuela, y esto afirma un poco, o de alguna manera, esta necesidad de continuar legislando e implementando dicha normativa. Vamos a hablar un poco sobre los desafíos y las oportunidades de la inclusión educativa. En este caso quiero mencionar a Gerardo Echeita, un psicopedagogo español y un reconocido experto en educación inclusiva. Habla de la necesidad de construir una sociedad en la que todos nos reconozcamos, nos valoremos y nos respetemos independientemente de las características individuales. Frente a ello, sé que aún existen resistencias y grandes contradicciones, de ahí la importancia del rol de la escuela como eje transformador. En este sentido, será necesario reformar el sistema educativo para que se pueda hablar de una verdadera inclusión educativa. Pero esta reforma no se refiere solamente a la adecuación de las políticas en favor de ello, que sí es muy importante y necesario,
pero y que además, como vimos anteriormente, pues hemos podido avanzar un poco en ello. Lo que pasa es que considero que los maestros debemos movilizarnos más en el sentido de reformar los currículos educativos, porque realmente este enfoque inclusivo va más allá de instalar rampas o de esperar que nos llegue material didáctico para desarrollar una clase, entre otras cosas porque sé de las grandes capacidades creativas que tenemos los maestros para proponer una estupenda clase. Y de hecho, la creatividad sería una característica necesaria para asumir esta profesión. Ahora, pues claro que en materia de infraestructura se presentan muchas dificultades, muchas carencias que bien podrían ser grandes desafíos. Para nosotros, bueno, nosotros yo creo que no podríamos quedarnos esperando que todo esto llegue o cambie. Por supuesto que todos estos elementos y herramientas deben llegar, pero hoy quisiera detenerme en la gran oportunidad que tenemos los maestros de posibilitarle a cada uno de los estudiantes ese brillo que debería salir de cada uno de ellos a través del desarrollo de sus aprendizajes. Y es que la educación siempre debe tener como prioridad a quien aprende y no estar centrada en el que enseña. Dice María José Borsani, una maestra argentina especializada en educación diferencial, que en la escuela tradicional el diseño curricular nace o lo hace el profesor, que es el poseedor del saber. En la escuela inclusiva, en cambio, esto se diseña con los estudiantes porque contribuye además a la accesibilidad, a la participación y permite la construcción. Sin duda, este avance entre una escuela y otra prioriza el rol del estudiante como actor principal en el conocimiento. Bueno, entonces, una escuela inclusiva ofrece múltiples oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo integral de todos los estudiantes. Al promover un ambiente de respeto y aceptación de la diversidad, se fomenta también el desarrollo de habilidades sociales como la empatía, la tolerancia, el trabajo colaborativo. Además, busca personalizar la enseñanza para atender las necesidades individuales de cada estudiante, potenciando así sus fortalezas y apoyando los desafíos. Para puntualizar un poco en este aspecto sobre las oportunidades que no son más que circunstancias favorables que puedan generar cierto beneficio. Entonces encontramos 5 oportunidades para mencionar. Por ejemplo, el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, la normalización de una sociedad diversa y mayormente inclusiva, la posibilidad de adaptar estrategias pedagógicas que estén enfocadas a los diversos aprendizajes, que vayan enfocadas a los ritmos y a los estilos de aprendizaje, el acceso equitativo a un aprendizaje de calidad. Respecto a los desafíos, que desde una óptica, digamos que un poco negativa, bien podrían parecer obstáculos, pero que se pueden convertir también en grandes oportunidades de transformaciones. Entonces, tenemos la capacitación docente, actualmente puede parecer baja, pero desde las entidades territoriales en Colombia se vienen gestionando y adelantando proyectos y procesos en torno a esta capacitación docente. Por mencionar alguna, podría hablar del Centro de Capacitación de MOA, el Centro de Capacitación del Maestro en la ciudad de Medellín,
donde sus líneas de capacitación están enfocadas en la ciencia, la tecnología y la investigación, en la inclusión educativa y en el bienestar docente. Por otra parte, tenemos las transformaciones curriculares. En este momento podemos encontrar todavía algunos diseños obsoletos y esto es algo que definitivamente tenemos que ir renovando y no es una renovación que se haga solamente partiendo del maestro o del estudiante, es una renovación con la que se debe contar siempre con toda la comunidad educativa. Tenemos también la eliminación de barreras actuales, bien sea barreras físicas o actitudinales, barreras comunicativas. Por otra parte, el financiamiento, que también es muy importante para dotación, adecuación y fortalecimiento del sistema educativo. Realmente uno puede decir que los recursos en materia educativa siguen siendo muy bajos. Según el FIE, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa en Colombia, se destina solamente, actualmente se está destinando entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto en la educación pública. En el año 2023 se destinaron aproximadamente 334.000 millones de pesos para ampliación y mejoramiento de la infraestructura física y digital en los colegios y escuelas públicas en Colombia. Entre otros desafíos podemos encontrar también la promoción de una cultura inclusiva, que aún existen frente a ello mucha resistencia entre docentes, entre padres de familia, inclusive algunos directivos podrían estar en constantes contradicciones frente a lo que es generar esa cultura inclusiva al interior de las escuelas. El aprendizaje flexible, sin duda, en el que se respeten los ritmos y estilos de aprendizaje, aún se diseñan estrategias pedagógicas que no tienen un enfoque DUA desde el diseño universal del aprendizaje. Si bien las oportunidades entonces y los desafíos que enfrenta la educación inclusiva son demasiado amplios y complejos, quiero terminar este segmento con esto y es que el mayor desafío de la inclusión educativa está en el reconocer la capacidad de todos los seres humanos que tenemos para desarrollar nuestros talentos. Vamos a seguir hablando un poco el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Esta herramienta se constituye en un elemento idóneo para garantizar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente de quienes presentan alguna discapacidad o algún trastorno dentro del aula y que están dentro del aula regular. Su construcción se realiza a partir de una valoración pedagógica de cada estudiante y que realiza el docente. Y allí se establecen las adaptaciones necesarias en el currículo, la metodología, la evaluación, las características del contexto educativo, del contexto familiar, las características del contexto comunitario, eh, las barreras también que de alguna manera obstruyen su progreso académico y su desarrollo integral. El PIAR debe contener entonces también debe incluir ahí las barreras que en el contexto han sido y son limitantes para su aprendizaje y participación. En este punto quiero precisar que las barreras no son del estudiante, independientemente de que tenga una discapacidad, un trastorno o una condición o característica las barreras se
se desarrollan es en el contexto. Un estudiante que presenta, por ejemplo, un TDAH, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad o una discapacidad cognitiva, puede aprender. Pero cuando no se le hacen ajustes al currículo, a la metodología, cuando encuentra al interior de la escuela o de la familia o de la sociedad prejuicios respecto a su posibilidad o no de aprender, estos aspectos se convierten en barreras que definitivamente limitan su proceso de aprendizaje. Un estudiante, por ejemplo, con discapacidad física puede aprender, pero cuando no se le proporciona el acceso físico, este se convierte también en una barrera en su aprendizaje. En este sentido, quiero mencionar la plasticidad del cerebro o la neuroplasticidad. Es que esta es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias, nuevos aprendizajes y estímulos a lo largo de la vida. La poseemos todos los seres humanos desde la infancia hasta la vejez. Entonces, es hora, yo creo que, de ir eliminando estos prejuicios que niegan de alguna manera esa capacidad de las personas para desarrollar habilidades y aprendizajes. Claro que debemos colocar metas y unas metas alcanzables, y estas metas deben estar establecidas dentro de esta herramienta PEER. La herramienta PEER es una herramienta que además debe ser de conocimiento del padre de familia, obviamente del maestro que es quien lo elabora, del estudiante. Entonces no es una herramienta que solamente la tiene el maestro eh, para enfrentar el proceso de aprendizaje con el estudiante, sino que también debe hacer partícipe a los padres de familia o acudiente del estudiante. Hablamos ahora del diseño universal para el aprendizaje. Y para hablar de esta estrategia, o para hablar de estrategias, cualquier estrategia pedagógica de inclusión educativa, tendríamos que concentrarnos en diferentes acciones que lo que buscan finalmente es asegurar que los estudiantes, independientemente de sus características, de sus orígenes o condiciones, puedan desarrollar múltiples aprendizajes dentro de un proceso educativo flexible y de calidad. Estas estrategias se enfocan en la adaptación de contenidos, de métodos y de evaluaciones para atender a la diversidad que, como vimos, se refiere a todos porque todos somos diversos. Y promover ambientes de aprendizaje en donde cada estudiante se sienta valorado y se sienta respetado. Hablemos entonces del diseño universal del aprendizaje como un enfoque educativo que busca hacer del aprendizaje accesible para todos los estudiantes, reconociendo que cada persona tiene diferentes estilos y diferentes ritmos de aprendizaje. Se implementa creando un currículo flexible y diversificando las maneras de enseñar. Debemos plantear múltiples opciones de representación, de acción, de expresión y de compromiso. Se basa entonces en la premisa, el DUA se basa en que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y que es necesario ofrecer diferentes opciones para que todos puedan acceder al conocimiento, para que puedan participar y además demostrar lo que han aprendido. Y en este punto nos detenemos un poco para hablar de tres principios básicos del DUA. El primero se refiere a las múltiples formas de representación. Este se refiere a la forma en que se presenta la información a los estudiantes.
El objetivo es ofrecer diferentes formas de acceder al contenido, ya sea a través del texto, a través de imágenes, a través de videos, de audios, para que cada estudiante pueda pueda procesar la información de manera efectiva según sus necesidades. El segundo principio, múltiples formas de acción y expresión, se centra en cómo los estudiantes demuestran lo que han aprendido. Se trata de ofrecer diferentes opciones para que los estudiantes puedan interactuar con el contenido y expresar sus conocimientos, ya sea a través de la escritura, a través del dibujo, de presentaciones orales, de proyectos. Nosotros bien podríamos, dentro de esa flexibilidad que requiere el currículo, plantear diferentes opciones para la evaluación, por ejemplo, de los estudiantes. No a todos los estudiantes les va bien a través de una prueba escrita, pero hay otros estudiantes que les puede ir bien en una exposición. Y finalmente lo que buscamos es observar o mirar hasta qué punto los estudiantes aprendieron, qué aprendieron y cómo lo aprendieron. Entonces, esto lo podemos observar de muchas maneras y no seguirnos o guiarnos solamente por una de ellas. El tercer principio tiene que ver con las múltiples formas de participación, y este principio busca involucrar a todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Se trata de ofrecer diferentes opciones para que los estudiantes se motiven y se comprometan con el aprendizaje, fomentando la autonomía y la autorregulación. Bueno, con esto quiero finalizar mencionando que aunque no hay una receta o una fórmula mágica para transformar la escuela que hoy tenemos, sí podríamos iniciar con un pequeño cambio, pensando en que la prioridad es del que aprende, no del que enseña. Creo que a ningún estudiante de pedagogía y ni siquiera a los maestros a través ya de nuestra experiencia nos han dicho que esta labor será fácil. Y si en algún momento lo hemos escuchado, pues sabrán darse cuenta de que no es cierto. Sin embargo, cada uno hace de su escuela, de su institución, de su sitio laboral, un paraíso, siempre y cuando alcance a ver a través de la mirada de sus estudiantes las maravillas de las transformaciones que posibilitan la educación en ellos. Quiero agradecerles nuevamente a todos por haber participado en este encuentro pedagógico, y aquí haré una mención muy especial a quien fuera uno de mis motivos de inspiración frente al compromiso que tengo como maestra desde la escuela inclusiva. Samuel. Samuel es uno de mis 23 estudiantes en la actualidad que ha sido diagnosticado con diferentes discapacidades, pero estoy completamente segura que ninguna de ellas es impedimento para alcanzar los grandes aprendizajes que hasta el momento ha podido desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada maestra Reina. Vamos a proceder con la ronda de preguntas. Muy bien, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo garantizar el éxito de una escuela inclusiva en una sociedad tan desigual y compleja como la actual, con tantas carencias sociales, económicas y hasta educativas? Bueno, esta pregunta, aunque es un poco amplia, voy a tratar de sintetizar un poco su respuesta. La educación inclusiva surge precisamente como alternativa
a fenómenos de exclusión, de segregación y de no reconocer precisamente las virtudes de la diferencia. Creo que a partir de allí, implementar estrategias que aborden las diversas necesidades de los estudiantes y promuevan ambientes de aprendizajes equitativos, participativos, permitirá siempre una transformación escolar que seguramente tendrá un impacto directo en la sociedad. Vale la pena mencionar que dentro de la educación inclusiva, bien podríamos implementar metodologías y estrategias que promuevan el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Habilidades como el desarrollo del pensamiento crítico frente a las diversas problemáticas sociales, económicas, educativas, otras habilidades como la creatividad, la comunicación efectiva, son habilidades que permiten desenvolverse con éxito en un mundo de constante cambio y con tantas problemáticas. Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Isabel que pregunta, ¿cómo incluir a los padres en los procesos educativos inclusivos? Bueno, el proceso de aprendizaje no es un proceso que es únicamente de la escuela. Se habla de una comunidad educativa y la comunidad educativa son todos los que participan en ese proceso, estudiantes, padres de familia, docentes. Yo creo que en todas las instituciones hay estrategias que posibilitan ese acercamiento y ese ingreso, esa apertura para que los padres de familia ingresen a partir de las escuelas de padres que además por norma se deben llevar a cabo. Eh, Creo que ahí también cumple una función muy importante de la escuela y es en propiciar espacios y motivar a los padres de familia también para que se involucren mucho más en estos procesos de aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias por su respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Emily que dice, ¿cómo podemos involucrar a la familia? Aún considero que hay vacíos y tabúes cuando llega un hijo con necesidades especiales. Gracias por el espacio. Bueno, sí, los hay. Realmente vuelvo y repito, y es que la función de la escuela en esto cumple una misión realmente importante. La manera como llegamos nosotros también a motivar, a permitirles ese acceso a los padres de familia y a que sean ellos partícipes de estos procesos de aprendizaje, pues realmente es absolutamente necesario. A partir también incluso de lo que hablábamos inicialmente sobre las políticas públicas, también tenemos que desde la Ley General de Educación es dentro de las obligaciones de los padres de familia, también se convoca a la participación de ellos. Entonces, por normativa y por pedagogía, es importante que nosotros fortalezcamos a través de, vuelvo y repito, a través de las escuelas de padres, herramientas como el PIAR que son absolutamente necesarias para que el estudiante pueda desarrollar sus aprendizajes independientemente de sus discapacidades o de las condiciones que tenga y que allí sí o sí el padre de familia debe estar al tanto de ello. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿considera usted que la educación inclusiva requiere contar con infraestructura adecuada, así como personal docente y administrativo capacitado? Sí, totalmente. Eh, Ahorita se plantean desde la normativa y desde los mismos, las mismas, digamos que oportunidades que tenemos nosotros también es de llevar a cabo una educación inclusiva, involucrando
cada uno de de las necesidades que tenemos y partiendo, por ejemplo, de la infraestructura física, el acceso a la educación de personas con discapacidad física o la infraestructura digital, también es muy necesaria para poder llevar a cabo y desarrollar aprendizajes garantizándole a todos los estudiantes y como decía yo ahorita, a todos, es todos, porque es que todos tenemos las diferencias son características innatas del ser humano y si la educación es una educación que se le debe garantizar a todos independientemente de sus características, obviamente tenemos que tener presentes eh, todos estos desafíos que definitivamente debemos abordar. Muchas gracias por su respuesta, estimada maestra Reina. Y vamos a tener la última pregunta que dice, ¿cómo transformar las prácticas docentes cuando hay barreras en la elaboración de un PR o un apoyo con los estudiantes? ¿Me repites, por favor? Claro que Cindy, sí. muchas gracias. ¿Cómo transformar las prácticas docentes cuando hay barreras en la elaboración de un PR o un apoyo con los estudiantes? Bueno, precisamente hablaba ahorita de esa herramienta tan importante que es el PIAR y la sugerencia allí también es que se implemente inicialmente el enfoque DUA y si se evidencia de que hay estudiantes que no han logrado superar ciertas dificultades a partir de ese enfoque que estamos desarrollando, entonces definitivamente hay que empezar a implementar y a diseñar el plan individual de ajustes razonables, contextualizando obviamente esas características de los estudiantes para que a partir de allí podamos desarrollar un buen plan de acuerdo con sus necesidades. Muchas gracias, estimada maestra Reina Joana. Aquí culminamos el sector de ronda de preguntas y vamos a proseguir para finalizar el evento, ¿sí? Para nuestros próximos eventos, a todas las personas que han ingresado pueden hacer también ingreso de otras conferencias ingresando a nuestra página web por medio de wix.edu.mx por el sector de comunidad Wix Red Alumni. Aquí hay un código QR en pantalla que también puede ser escaneado para llevarlos directo a la página. El certificado de participación. En un plazo de 10 días hábiles recibirán un correo con su certificado de participación y en la grabación de la conferencia. Por si tuvieran alguna duda o consulta, les dejo aquí mi correo electrónico en pantalla. Y llegamos al final del evento, sin más que agradecer a todas las personas que participaron el día de hoy, como también a nuestra panelista Reina Joana por explicarnos toda la labor de la escuela en cuestión de la inclusión. Estimada maestra Reina Joana, si tuviera algunas últimas palabras para nuestro público el día de hoy. Bueno, yo creo que esto es una invitación a la reflexión del maestro hoy, cómo estamos llevando nosotros esas prácticas, esa metodología y esas prácticas educativas al aula. Pienso que es hora de reformar cierta estructura frente al diseño curricular que nosotros tenemos y permitir también que a partir de la emoción y de lo que nos mueve como maestros podamos hacer esas transformaciones que tanto queremos. Muchas gracias, estimada maestra Reina. Agradecemos todo el conocimiento compartido con nuestros participantes y la esperamos hasta un próximo encuentro. También a todos ustedes que han participado hoy, los esperamos hasta un próximo encuentro. Que tengan muy buenas tardes y nos despedimos. Gracias.